Buenos días, hermanos. Buenos días. Para mí es un motivo de mucha felicidad esta invitación hoy. Amén. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros por parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de la voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados, conforme al propósito de que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pablo ora por los Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Padre misericordioso, gracias te doy yo por tu presencia en nuestras vidas, porque tú, Señor, escuchas cada una de nuestras peticiones, de nuestro clamor, Señor, sin merecerlo, porque no somos dignos de ti, Señor, porque yo personalmente siempre te he pedido, Señor, desde niña, por nuestra salvación, pero no lo sabía hacer, Señor. Gracias por traerme de tu mano, Señor, por darme ese regalo, ese privilegio, Señor, de
presentarte a mi hijo, Señor, que mi hijo ha llegado con todas sus flaquezas, sus debilidades, y su gran amor a ti, Señor, y que tú lo acoges, y a su esposa, Lucía, y a nuestra iglesia, Señor, y me traes de la mano una y otra vez, y me perdonas, y me muestras, y me reprendes, y me enseñas, Señor. Gracias, y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos acompañan aquí, en este templo de amor a ti, Señor, de honor y gloria a ti, Señor. Por eso, Señor, quiero que todos te oremos esa oración que nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu santísima voluntad en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Tú que eres Dios y vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendice, Señora Juan Manuel, nuestro pastor, Señor, y dale que tu palabra y tu obra esté en sus labios y en su vida. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Ya mi mamá acaba de dar toda la película. Gracias. Retirarnos a nuestras casas a seguir glorificando el nombre del Señor. Bueno, hemos comenzado. Realmente yo le dije que estaba orando, no sabía qué carta comenzar realmente porque es que no hay presa mala. En serio, de verdad. De la Biblia no hay que escoger, ¿sí me explico? Porque todo es perfecto, porque es dado por el Señor. Entonces, más bien, le dije y le pedí al Señor, Señor, ayúdame a hacerlo más eficaz para poder explicar a la iglesia tu consejo conforme es tu voluntad. Y una de las epístolas más explicativas en cuanto a la voluntad de Dios, creo que, mire, podríamos estudiar, si nosotros nos dedicamos a estudiar a conciencia, Efesios capítulo 1, comprenderíamos todo el consejo del Señor que nos lo quiere revelar a través de su palabra. Y miren que comienza con algo que es realmente muy, podríamos llamarlo, sí, emotivo. Eso es lo que puede llegar a generar. Emotivo porque Efesios capítulo 1 nos muestra puntualmente el primer versículo. Vamos a entrar de una vez. Efesios capítulo 1, versículo 1. Vamos a entrar de una vez. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Debemos recordar que esto es una epístola, ¿cierto? ¿Qué es una epístola? Diferente epístola a carta son dos cosas diferentes. Una carta les va dirigida a un único destinatario, al remitente, ¿cierto? El que lo remite, ¿quién es? El apóstol Pablo, ¿sí? Pero esto no es una carta, esto es una epístola. ¿Por qué? Una epístola va dirigida hacia todo el pueblo de Dios, es decir, a quien le concierna en Cristo Jesús. Es decir, todos aquellos que estemos en Cristo Jesús, esta carta tiene que ver con nosotros. Asimismo, nosotros, cuando empezamos a leer desde el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, que Pablo es apóstol, significa enviado. Entonces, él es enviado de Jesucristo. Vayan, llévenles este mensaje. Entonces, Pablo lo recibe del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y lo lleva a la iglesia. Eso significa apóstol, el enviado de Dios. Y este versículo cumple la oración del Señor Jesucristo. Miren conmigo un momento, por favor.
en Juan capítulo 17. El Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 18. Dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Esto es, puntualmente, ser apóstol de Jesucristo. Los enviados por Jesucristo. Así como el Padre envió a su Hijo, el Hijo envía al Padre. Perdón, el Hijo nos envía a nosotros, a la iglesia. Sí, nos envía a nosotros. Nos envía a nosotros. Entonces, eso es ser apóstol. No tiene nada que ver con montar en camioneta o tener escoltas, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con la autoridad dada por los hombres, porque esta autoridad es dada por Jesucristo a los hombres. ¿Quién lo escogió? Dios. El Padre. Sí. Entonces, Jesucristo es enviado y Él es el ungido de Dios porque es enviado por el Padre. Nadie lo escogió. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo nos ha escogido a nosotros para enviarnos. Tenemos un momento al mismo en Juan, capítulo 6. Juan 6. Lo cantábamos ahorita. No me habéis vosotros elegido, sino yo fui quien los escogió. Versículo 70 dice, entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. ¿Quién nos escogió? El Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Quién eligió a los discípulos? El Señor Jesús. Miren que, al contrario, la diferencia entre las religiones es que entre la multitud de menús en cuanto a las religiones que hay en el mundo, usted puede escoger, ¿cierto? Tanto así que la mayoría de las religiones, sus familias han escogido la religión en la cual usted practica, ¿sí? Un ejemplo, yo soy musulmán porque mi hijo es musulmán, porque mi papá era musulmán, porque el abuelo de él era musulmán, porque... Y así mismo pasa con todos los credos y religiones. Yo soy budista porque yo escogí ser budista. Yo soy testigo de Jehová porque yo escogí ser testigo de Jehová. O yo soy católico porque mi abuela era católica, la abuela de mi abuela era católica, así hasta la X, hasta los españoles. ¿Sí? Pero no pasa así con Cristo. Porque nosotros no elegimos a Cristo. Juan 15, 16. Sí. ¿Quieres leer? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así es. Es el Señor quien nos elige, pero nosotros pensaríamos aquí hay un no vamos a entrar todavía en eso, pero este capítulo lleva a muchas doctrinas a establecer la predestinación. Sin embargo, a medida que vayamos estudiando Efesios capítulo 1, vamos a comprender puntualmente si es la doctrina o es el Señor quien guía a través de su palabra el conocimiento de quiénes son los llamados y quiénes son los salvos y quiénes son los elegidos de Dios. ¿Y por qué somos elegidos de Dios? ¿Por qué Dios nos elige a nosotros? Todo tiene un principio y un fundamento, el cual, a medida que vayamos escudriñando, no le prometo que sea hoy, que ya lleguemos hasta allá, pero vamos a hacer el esfuerzo para encontrar puntualmente estos principios. Claro, porque pues podríamos llegar a salir, y eso es lo que pasa, que mucha gente sale con el pecho inflado diciendo es que a mí Dios me eligió.
Pero hay un principio, no sé si usted lo revisó en varios versículos de Efesios, que dice, para que usted sepa, en Cristo. Y cuando la palabra dice en Efesios, en Cristo, es que quienes están en Cristo tienen un llamado y tienen una elección y tienen una predestinación, ¿cierto? Hoy voy a como generalizar un poco esto para después establecer el principio. Si vemos, yo lo subrayé, creo que en este, permítame un segundo, ¿le cambio esta? Un poco más bien. En Efesios, en el versículo 1 dice, en el capítulo 1, versículo 5 dice, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ya, ¿sí ven? ¿Sí ven? Está la predestinación, pero siempre en las escrituras debe haber un balance para entender y no ver la palabra desde el punto de vista humano. Y dice ahí, siga conmigo el 5. En el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, ahí vamos comprendiendo un poco precisamente este punto. Versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Claro, ahí está la predestinación. Pero siga conmigo el versículo 12, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Bueno, entonces ya nos está. Lo que pasa es que en la Iglesia Reformada ha establecido un principio fundamental. Es que es sobre la predestinación para la salvación. Pero así como nosotros podemos estar hoy podemos estar fuera. Hoy podemos estar mañana podemos estar fuera. Porque el Señor dijo, Juan capítulo 15, no, es que no lo había tocado precisamente lo que estaba esperando este punto. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan frutos, para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Escuchan? Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Si el Señor no hubiese destinado este versículo, palabras del Señor Jesús, entonces nosotros podríamos tener la opción que somos predestinados a la salvación sin Él. Pero la salvación es en Él. Permanezcan en mí. Entonces por eso dice que la salvación es, o la predestinación es en. Pero tenemos la opción de no permanecer. Claro, porque si no, Él no estaría dando este consejo de permanezcan en mí. Sería obvio, ¿no? O sea, el Señor no va a decir algo como, a ver, yo les dije que si ustedes estaban en mí, ustedes ya eran salvos. Usted solamente cree en mí y están salvos. Pero es que una cosa es también decir, yo creo en el Señor Jesús y permanecer en Él. ¿Y qué es permanecer en Él? Sigan conmigo la lectura. Dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran
y le será concedido. Entonces, ¿cómo nosotros permanecemos en Cristo? Cuando su palabra permanece. Exacto. Es decir, que ¿qué es lo que produce realmente el fruto? La palabra, cuando permanece en mí y yo doy fruto sobre esa palabra, porque hemos de entender que Jesús es la palabra y que si yo obedezco y cumplo y permanezco en la palabra es porque estoy en Jesús y Jesús está en mí, por lo cual yo soy predestinado a Cristo Jesús. Pero ¿podría tener la opción de no guardar la palabra? Claro. ¿Podría desobedecer la palabra? Claro. ¿Podría apartarme de la palabra? Claro. ¿Podría ser predestinado estando en esto? No. No. Porque no estoy en Jesús, señora. Pues es que yo veo que hay una equivocación en esto de decir que la predestinación. Si así como la gracia fue derramada sobre todos, también la predestinación es que el Señor a todos nos predestinó. El asunto está en usted, si quiere o no. Muy bien. Nuestra equivocación. Porque por eso el Señor en su palabra dice que no quiere que nadie se condene, sino que todos se salven. Y derramó la gracia, dio la predestinación, dio todo para que el que quiera permanecer, el que quiera venir a salvación. Entonces, ¿qué les podríamos decir? ¿Qué me dirías tú hoy, un señor reformado? ¿Estás en lo correcto o estás equivocado? Está en un error. ¿Por qué? Porque no está viendo las palabras del Señor Jesús. Si recibiéramos la palabra, el Señor no dice nunca nada como nosotros. Si me explico, nosotros muchas veces de lo que hablamos, del 80% de las cosas que hablamos, no tiene profundidad ni sentido. Analice usted todo lo que usted dice, realmente si todo tiene profundidad y sentido. Bueno, en el Señor todo lo que Él dice fue porque el Padre se lo dio y tiene profundidad y mucho sentido. Él nunca va a escribir algo, decir algo que no sea para la edificación de la iglesia. Y Él se los está diciendo a sus discípulos. Él se los está diciendo a sus discípulos para que los discípulos comprendiésemos que quien permanece en Él cumple la predestinación. Pero si no, esto es como, le voy a poner este ejemplo. Vamos a Súa, vamos a ir a Súa, ¿sí? A la Fundación Restaura. El Pinar, vamos a bajar. No, antes del Pinar, porque no es Restaura, es antecitos del Pinar. Entonces, vamos a tomar un Transmilenio. ¿Sí? Si entramos en el Transmilenio, tiene que ir hasta el portal de Súa. ¿Sí? Al subirnos al portal de Súa, ya estamos predestinados a llegar ¿a dónde? Al portal, a subirnos en ese bus. ¿Podríamos bajarnos? Claro, pero si me bajo. Pero si me bajo, ¿llego? No. Es decir, que en el de parecer. exacto, mientras que yo permanezca en el bus que me va a llevar hacia allá, estoy predestinado a llegar a Súa. Si no, no estoy predestinado para eso. Debo de llegar. Esa es más o menos para que nosotros entendamos el contexto de qué es la predestinación en Cristo Jesús. Pero no se preocupe, vamos a seguir escudriñando un poco más adelante. Pero todo este es el contexto, como les dije, vamos a poner como las variantes que hay en la palabra para poder comprender claramente qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿cierto? Mucho ruido. Sí. Entonces, vamos a empezar con el versículo 1 de Efesios. Me gustaría que me acompañara un momento a ver en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel es del Antiguo Testamento. Primera de Samuel 3, vamos a leer desde
En versículo 1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llama usted? Yo no te llamé, dijo él. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar y luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo te escuche. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia, de principio a fin. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a entender un principio fundamental. Mire que la historia de Samuel, pues se lo voy a contar un poco para que contextualizarlo. Samuel es hijo de Ana y de Elcana. Ellos no podían tener hijos. Y Ana era una mujer que no podía tener hijos porque, como se había dado la promesa de la simiente de Dios, que es en Jesucristo, para el pueblo de Israel era considerada maldita. Maldita. Maldita por Dios, por no poder tener hijos. Ana ora al Señor, y para que el Señor respondiera a su oración, Ana clamaba con todo el corazón. Pero ella le dijo al Señor: el primer hijo que me des te lo consagraré a ti. Este es Samuel. ¿Sabe que el Señor cumplió? Sí, su promesa. ¿Y Ana cumplió su promesa? También. Porque, pues, lo entrega a un niño pequeño y se lo entrega al profeta Elí. Elí tenía 2 hijos que eran unos sinvergüenzas, pero se lo entrega. Y el niño crece sirviendo en el tabernáculo, ayudando a Elí. ¿Conoce al Señor? No. No, pero ¿le sirve? Sí. Sí. Ah, bueno, eso es un principio que nosotros muchas veces tenemos que tener en cuenta. Y eso es algo que pasa hoy día en la iglesia. Mucha gente servimos al Señor, pero no le conocemos. Y no crean, no es novedoso, es algo que por lo general pasa. Que muchas personas van a la iglesia, cantan al Señor, predican incluso al Señor, escudriñan las Escrituras, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nunca el Señor les ha hablado. Y eso es algo que es muy puntual. Ay, pero eso no pasa, eso es misticismo. Creo que no conoces a Dios, porque el Señor sí habla a sus siervos. Y quien no escucha su voz es porque no le conocen. Miremos un momento, por favor,
para comprender esto. Job capítulo 42. Versículo 1. Entonces Job respondió: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es el que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y habla de estas cosas, y hablaba de estas cosas que no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí. ¿De qué hablaban Job? De lo que no sabía. Y esto ocurre en muchísimos predicadores que hablan cosas que no saben. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Porque no conocen a Dios. Porque no se les ha sido revelado. Y si vemos, miren conmigo, Hechos capítulo 8, 9. Versículo 3 dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano a Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. ¿Cómo sería un impacto, no? Saulo, que acecha la iglesia. Saulo, que persigue la iglesia del Señor, que quiere asesinar a todos los cristianos por herejes. Claro, lo que pasa, debemos entender el contexto para un judío. El primer mandamiento de la ley del Señor es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la iglesia, que era en su raíz y en este entonces judía, se había, para Saulo, a los ojos de Saulo, apartado por completo, porque no creían que Dios se podía manifestar en carne y que la iglesia estaba diciendo que había un Dios. Pero Saulo no comprendía que ese un Dios era el mismo Dios a quien él buscaba, pero no conocía. Por eso, incluso en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas, él dice: yo vengo a predicarles de el Dios no conocido. Y empieza a predicar ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Entonces, Pablo no conoce al Señor porque no ha escuchado su voz. Que usted lea la palabra no quiere decir que usted conozca a Jesús. Que usted predique la palabra no quiere decir que usted hable conforme a lo que el mandamiento del Señor Jesús. Aún cuando usted ora, no quiere decir que usted esté orando conforme al Señor Jesús. Porque hasta cuando el Señor, mire, la diferencia entre las religiones que son tan amplias es que Jesús es un camino y también es una puerta estrecha que es muy difícil de hallar. Pero quienes la hallan es porque han hallado la misericordia del Señor para encontrarla. Y la puerta está abierta.
Entonces usted abre y empieza a caminar, ya no por sus propios pensamientos, sus propios deseos, o por lo que usted cree que es Dios. Porque todos nosotros tenemos un concepto de Dios. Un ejemplo, dame un concepto de Dios tuyo. Sí, cualquier cosa que tú pienses de Dios. Pero también es cruel. Entonces, mira, el punto de vista es que la gente viene con un concepto de un Dios misericordioso. Pero eso tiene un trasfondo, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo? Que Dios es misericordioso conmigo. Conmigo. Pero pedimos esa misericordia para los que nos hacen daño. No. Miren que en cuanto a la aplicación, en el contexto lo sabemos. ¿Por qué? Porque pedimos misericordia para nosotros, pero pedimos juicio para quien nos hace mal. Ahí en el punto estamos viendo que Dios es benevolente, pero también es castigador con el que no hace su voluntad. Pero lo que pasa es que en nuestros propios pensamientos, al no conocer al Señor, queremos todo lo bueno de Dios, pero no queremos lo que Él nos podría hacer si nosotros no permanecemos. Ese es el juego de nuestra doble moral. Bueno, la religión es tan ambigua que nos muestra solamente los aspectos bondadosos de Dios para nosotros. Pero no lo conocemos porque cuando usted conoce una persona, debe conocer su carácter. Si usted no conoce el carácter de Dios, usted no lo conoce. Entonces, Pablo conoce a Dios por medio de la ley. Pero él no conoce a Dios por medio de la gracia. ¿Sí ven cómo cambia el punto? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Dice la palabra que esto lo hacía ¿por qué? Por ignorancia. En 1 Timoteo capítulo 1 dice que él lo hacía por ignorancia. Es decir, ¿cuál sería el principio por el cual realmente Dios se nos revelaría a nosotros? ¿Cuál fue el principio que dijo Job? Que no sabía. Ni siquiera se da cuenta de eso. Por eso, entonces, el principio de la humillación delante del Señor, a quien le responde o a quien se deja hallar, es quien se humilla ante él y le dice, no te conozco, de oídas te había oído, de oídas te había oído. O como Elías, como Samuel. Él servía en el templo, pero no había oído la voz del Señor hasta cuando lo oyó a él directamente, hablándole y llamándolo al tabernáculo. Yo me conmoví mucho porque yo me imagino un niño tirado ahí durmiendo en una colchoneta, como en una cobija, al lado del tabernáculo del Señor, en presencia de Dios mismo, pero aún así no lo conoce. Entonces, ¿por qué hemos estado hablando de esto? Estamos estudiando el libro de la carta a los Efesios, la epístola de los Efesios. Entonces dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿De quién fue esa voluntad? ¿De Dios? ¿Depende de nosotros? No, depende de la voluntad de Dios. Y este capítulo ya establece cuál es el principio entonces de este capítulo. La voluntad de Dios. Imagínense frente al capítulo que estamos hoy. Estamos conociendo la voluntad de Dios. Se nos será revelado la voluntad de Dios a través de este libro, específicamente de este capítulo, en palabras de un hombre que servía a Dios con celo, pero no lo conocía hasta cuando se le fue revelado. Y le dijo, yo soy a quien tú persigues. ¿Quién eres?
soy Jesucristo, a quien tú persigues. Entonces, ¿qué es lo que también, ¿se acuerdan? A los que primero se humillan y también a los que lo buscan. Lo buscan con el corazón, con celo, con ansia, con fervor, a quien busca y toma este libro y busca, tal vez. Así sea desde la ignorancia. Pues es que partimos de la ignorancia, es que nadie puede buscar algo que ya conoce, porque entonces ya lo halló y no es ignorancia. Es que en principio, entonces, la ignorancia de Dios es buena en el contexto de entender que tal vez no lo conozco. Pero cuando yo comprendo, la gente piensa que yo no estoy hablando del conocimiento intelectual. Yo no estoy hablando del conocimiento intelectual, porque el conocimiento intelectual, por eso incluso los amigos de Job hablaron muchas cosas acertadas acerca de quién es Dios y de su voluntad, pero no lo conocían tampoco. Y eran muy buenos teólogos. Ellos tienen las escrituras, a los judíos fueron dadas las escrituras. Moisés fue quien escribió Job, y Job está inspirado precisamente en el Espíritu Santo describiendo un principio fundamental. Es que por la ley no conocemos a Dios. Por nuestras obras de justicia conocemos a Dios. No. ¿Usted conoce a Dios por lo bueno o lo malo que sea? No. Pero de una cosa sí sabemos. Quien conoce al Señor es porque Él se le ha revelado. No los escogí yo a ustedes, nos dice el Señor. Es decir, que Él se le revela a quien Él quiere. Mira un momento conmigo, Lucas capítulo 10. A quien Él quiere. Versículo 21, dice. Y se acuerda quién era Samuel, ¿no? ¿Un qué? ¿Samuel? Sí. Samuel era el niño que estaba Samuel, un niño. Samuel. El profeta de David, Samuel. el que ungió a David y Sí. el que ungió a Saúl. Pero era, cuando se le reveló, era un Niño. Y miren lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. En esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: ¡Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra! Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Y lo está revelando a los niños. Dice: sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Es decir, esta es la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Se acuerdan que estamos estudiando la voluntad de Dios? Entonces, parte de la voluntad de Dios es revelársela a quienes son como niños. Y parte de este principio, de siempre el Señor Jesús, todo lo que dice tiene un trasfondo espiritual. Y ese trasfondo está en este profeta, en Samuel. Porque a él le reveló, ¿se acuerdan que Dios le reveló la voluntad de lo que iba a hacer a Samuel? Siendo un ¿qué? Un niño. Imagínense, ¿y quién era Elí? Un anciano. ¿Y quién tenía el mensaje? El niño. Entonces, todo aquel que es como niño tiene un corazón que está buscando con todo su corazón y con todo su anhelo. ¿Sabe por qué no hace la comparación con los adultos o con los ancianos? Porque un adulto y un anciano como nosotros ya estamos llenos de otras necesidades, emociones y pensamientos y recuerdos. Por consiguiente, no nos da tiempo en nuestro corazón para buscar lo que Dios quiere revelarnos acerca de él. Ahora, mire lo que dice ahí, dice:
22. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente el Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelar. Entonces, ¿para qué el Señor escogió a los discípulos? Para darse a conocer y dar a conocer al Padre. Muy bien. Dándose a conocer Él, da a conocer al Padre. Entonces, el Hijo manifiesta al Padre. Si usted no conoce al Hijo, no conoce al Padre. ¿Y qué es conocer? Mire, la iglesia habla y dice, no, es que los atributos de Dios, los atributos de Dios. A mí me dicen los atributos de Dios. La verdad, en serio, yo quedo perdido. No puedo conocer los atributos de Dios sin el Hijo. Si yo conozco el carácter de quién es el Hijo, los pensamientos de quién es el Hijo, lo que motiva al Hijo, las palabras del Hijo, ¿qué es lo que mueve al Hijo? Pues conozco al Padre. Es que esto no es algo efímero, está hablando puntualmente de esto. Es que en Hebreos capítulo 1 dice que Él revela la luz de su carácter, la gloria de su carácter. Usted no puede conocer al Padre si no es por el Hijo. Usted va a querer acercarse a un Dios que es desconocido para usted, pero que solamente es revelado por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo conocemos? Pues por medio de su palabra. Por medio de su palabra, el Hijo nos revela toda la voluntad del Padre. Por eso Él dice, mire conmigo un momento, Juan capítulo 12. Versículo 49. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decir. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Entonces, mira el principio de Samuel. Lo mismo, es lo mismo. Elí conoció la voluntad de Dios por medio de ¿quién? Del niño. ¿Sí? El mismo principio se cumple en el Señor Jesucristo. El Hijo es quien revela la voluntad del Padre. El Hijo es quien revela el carácter del Padre. El Hijo es quien revela la mente del Padre. Entonces, aquí es donde nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿conozco a Jesús? ¿Permanezco en Jesús? ¿Y su palabra permanece en mí? ¿Y cuál es la palabra que el Señor revela? Es este principio mismo. Porque es que no podemos ser ambiguos. ¿Qué es lo que el Hijo revela? El Hijo revela la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos que Él es el enviado de Dios, quien es el único que puede revelar a Dios mismo. Porque Él es el Dios que se hizo carne. Señor. Por eso, ahí cuando estábamos leyendo en Lucas, cuando en el 23 dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, no está hablando de que lo ven a Él físicamente, sino está hablando de la revelación que Él les da del Padre en Él. Claro. Es que hemos de entender que cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios invisible. Claro. ¿De dónde viene Jesucristo? Pero no es porque están con Jesús y ven a Jesús. Sí, Sí, claro. aunque pero sí, pues porque lo cuando ven la espiritual imagen, no es solamente lo espiritual, porque no es solamente lo espiritual, diríamos que el Hijo, porque ahí podríamos tender a ser gnósticos. ¿Qué es el gnosticismo? Es espiritualizar todo lo que realmente es Dios. Pero es que Dios se manifestó en carne.
Dios se manifestó en carne. Y cuando nosotros recibimos al Dios que se manifestó en carne, recibimos al Dios verdadero. Es que el Padre revela al Hijo por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y quien revela al Hijo es el Espíritu Santo, porque quien lo concibió en el vientre de María. Serás llena del Espíritu Santo, y el Hijo que tendrás en tu vientre será llamado Hijo del Dios Altísimo. Así que cuando nosotros recibimos a Jesús, es porque Él se nos ha revelado a nosotros. ¿Y quién es el que revela a Él? Al Padre mismo. Mire conmigo Juan capítulo 8, versículo 19. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó: como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Es que cuando tú me conoces a mí, tú no solo conoces mi imagen, tú conoces mi carácter, tú conoces mi emoción, tú conoces mi sentimiento, tú conoces todo, ¿cierto? Pero es todo, no es una parte, es todo. ¿Por qué? Miren conmigo, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Claro. Ahora, no quiere decir que no haya Padre, porque el Hijo viene del Padre y el Padre es mayor que el Hijo, pero el Padre conserva su sustancia espiritual, pero Él es espíritu. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos conocer? ¿Por qué? Hemos de entender y ser humildes en este punto frente a Dios, porque es la voluntad del Padre y además es tan conveniente para nosotros que el mismo Dios se manifestó en carne. No sé qué esperarían entonces, que apareciera, no sé. Pasaré igual, claro. Claro, es que ese es el punto. Hasta cuando nosotros no sabemos que el que vino de parte del Padre es el único que lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice así: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos lo ha revelado. Entonces, mire que Dios es misericordioso, porque tomó la misma forma de nosotros para revelarse. Yo sé que usted está pensando, no, pero es que nosotros somos la imagen de... Sí, yo lo sé. Él está antes que nosotros. Pero la voluntad, nosotros no estamos hablando de un Dios lejano. Nosotros no estamos hablando de un Dios que no es, de un Dios intangible. No estamos hablando de un Dios que no podamos comprender con nuestra mente. Porque las personas dicen, no, pero es que Dios es incomprensible. No, porque entonces ¿para qué se reveló? Se reveló para darse a conocer. Y si se le dio a conocer, ¿es un Dios ambiguo? ¿Es un Dios lejano a nuestro sufrimiento? ¿Es un Dios lejano a nuestras debilidades del pecado? No, porque Hebreos también lo dice, que Él tomó forma de hombre para que también en esa misma condición pudiese ayudarnos en todas nuestras debilidades. También decir que Dios se hizo hombre para experimentar lo que era el sufrimiento, no, eso tampoco es. Que es que Dios se hizo hombre para enseñarnos a nosotros a ser seres humanos. No.
Pero eso lo dicen también. O sea, yo estoy diciendo lo que dicen. Oye, cuando le dicen todo eso, pero no. No, Ah. y la soberbia del ser humano de pensar que fue para enseñarles. ¿Sabes? Claro. Ahora, Jesús se hizo hombre para revelar al Padre. Y revelándonos al Padre, haciéndonos igual a Él. Porque la obra de Dios no está terminada en nosotros. Nosotros estamos a medio hacer. Aún somos imperfectos. Pero cuando conozcan lo perfecto, mire, aún dice la palabra que aún lo perfecto frente a Dios es poco. Porque Dios, conforme a su voluntad, ha tomado hombres para revelarse, y asimismo estos hombres, que somos testigos del Dios que se nos ha revelado, hoy somos predicadores de la voluntad del Señor. Así que, cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ahí establece de una vez qué es lo que él y para qué fue elegido, para manifestar la voluntad de Dios. ¿Quién lo escogió? Dios. No lo escogieron los hombres. Y ese es el punto, porque es que la iglesia actual está llena de predicadores que no son puestos por Dios, sino por hombres. Pero tienen un título de estudio. O se autoescoge, creyendo. Los discípulos tenían un título decían, estos son indoctos. ¿Qué quiere decir eso? Que es que el Señor coge de lo vil y menospreciado para vergüenza de sabios. Claro, pero es que la doctrinas en el conocimiento del Señor es eso, doctrina, y no da vida. Entonces, no, es que yo tengo como la facultad de ser sacerdote, es que no, yo quisiera ser pastor, ese siempre ha sido el anhelo de mi vida. ¿Pastor? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pensar? ¿Cuándo Juan, echando las redes, pensó ser llamado por el Señor? ¿O él estaba así? ¿Cómo me llama el Señor? No, él estaba dedicado a lo suyo. Dedicado a lo suyo. O Mateo estaba, Mateo con esa ambición que tenía en su corazón. Bueno, a ver, ni siquiera tenía temor del Señor, yo creo. Porque la gente piensa, Mateo sí daba los bien. No, Mateo era un publicano. Mateo trabajaba en eso y listo, para escuchar. Claro, es decir, y su vida era para eso. Claro, no le interesaba mire lo contrario a Pablo. Pablo por lo menos sí era fariseo y siervo, pero por ignorancia no lo conocía. Y eso lo que nos muestra es eso, que quién es el que decide realmente el llamamiento. Dios. Miremos, y se cumple esto, 1 Corintios capítulo 1. Versículo dice, el mensaje, versículo 18, el mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos camino a la salvación. Si alguien me pregunta por qué ustedes se llaman los del camino, muestra este versículo, por favor. Versículo 18 otra vez. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es poder mismo de Dios, como dice en las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que deja eso
a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos eran cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Llamados, escogidos, llamados, escogidos. Amén. Es que ese es el punto. Y cuando nosotros leemos Efesios 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, Llamado, escogido. a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en él. Pasamos del uno. Ese es el punto, este es el principio por el cual nosotros entendemos que no, aquí no están los mejores, aquí no están los... ¿no? En Cristo. Que podríamos haber sido como Pablo, podemos ser como Pedro, podríamos haber sido como cualquier otro. Y es que eso somos nosotros. Lo que nadie... Pues mucha gente dirá, sí, pero ¿y usted? ¿Y usted? Pues, perdóname, pero a mí el Señor me llamó. No, yo no lo elegí. Si me hubiese puesto a elegir, créame que lo que menos hubiese elegido sería ser cristiano. Podría ser budista, podría ser católico, o no podría hacer nada. O sencillamente podría ser yo mismo. O incluso hubiese montado yo mi propia religión. ¿Ve? Pero hoy hay muchos iluminados. Es porque nadie entiende que el Señor coge lo vil y menospreciado del mundo para vergüenza de sabios. Lo que nadie consideraba, lo que nadie creía, que nadie daba un peso por él. Nadie daba un peso por él. Bueno, pero el problema, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿entiendes? Y ese fue el problema del Señor Jesús. Si nosotros vemos la voluntad de Dios, tenemos que hablar de la voluntad de Dios, porque aquí está hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que solamente el Hijo es quien revela al Padre. Punto. ¿Nosotros podríamos entender eso? No. ¿Los judíos pudiesen entender eso? No. No podríamos entenderlo. Porque como un hombre, a ver, imagínense el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, contenido en su plenitud en un cuerpo humano, hijo de un carpintero y de una mujer que decía que era virgen y ahora resultó que estaba embarazada. Primo de un loco que se la pasaba en el desierto vestido de piel de camello. Por miel. ¿Entiende el contexto? Para los judíos el choque, claro, dice que eso es locura. Locura.
Eso es locura. ¿Cómo usted me va a decir que Dios se manifestó en carne? Y nace en un pesebre. Empezando por el principio, que miren lo que los hombres siempre estamos buscando. Dígame si todos los hombres no quisiéramos ser Dios, pero que Dios quiera ser hombre. Claro, eso era incomprensible. Y para los judíos esto es blasfemia. Porque ellos no comprendían que el Mesías, el Salvador, era Dios mismo. Dios mismo. Mire conmigo un momento. Isaías capítulo 34. No, ¿sabe por qué el anticristo está? ¿Por qué la gente se va a arrodillar ante el anticristo? Porque es un hombre queriendo ser Dios. No comprenden que Dios, por su voluntad, haya pues en vosotros esta manera de sentir que hubo en Cristo Jesús, que él siendo igual a Dios, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Dios, hombre. ¿Quién es Jesús? Dios, hombre. Dios, hombre. Ese es nuestro Dios. No hay otro Dios. Si usted me habla de otro Dios, dígame, ¿quién es su Dios? Cuando usted me dice Dios, yo entiendo, usted no conoce a Dios. Porque Jesucristo no se le ha revelado. Porque solamente a quien se le revela el Hijo es porque usted lo reconoce como Dios. Porque está hablando del Padre. Y el Hijo revela al Padre. Es decir, que el Hijo revela todo lo que es Dios. No hay otra cosa fuera de Jesús. Todo el mundo espera. Y entonces el Padre, vamos a ver al Padre. Felipe, ¿cuántas veces te he dicho que si me ves a mí, ves al Padre? Entonces, vamos a leer Isaías 34, versículo, dice así. ¿Dije 34? Sí. Ahora cambia a 35. 35. Sí, Isaías 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no teméis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, otro punto para el cual Jesucristo se le revela. ¿Cómo está su corazón? Ahí dice, apocado. ¿Sabe qué? ¿Usted no ha sentido que en el mundo no tiene contentamiento? Que porque más que haga en el mundo, como cuando usted come, bueno, yo como sin sal, pero como cuando usted come sin sal, a usted no le sabe nada. Bueno, este es el principio por el cual el Señor también se le revela. Mire, la gente que está llena, porque la palabra dice, bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted está lleno del espíritu del mundo, cuando usted está pleno en el espíritu del mundo, usted no tiene espacio para Dios. ¿Por qué? Porque usted está, no le hace falta nada. Pero nosotros lo cantábamos ahorita. En Jesús lo tenemos todo. Tiene todo, pero no tiene nada. Y si usted lee, todo lo que estoy diciendo lo está revelando en Efesios, porque él dice que él llena la plenitud de todos. O sea, yo no he dejado nunca de hablar del capítulo 1 de Efesios, porque realmente en el contexto, yo siempre tengo que hablar con el contexto. Usted piensa en un versículo, yo pienso en todo el capítulo, pero yo le voy revelando un versículo preparando su corazón para el resto de lo que viene. Entonces, para ir terminando, fundamental, que es por la voluntad de Dios que Pablo fue escogido para ser apóstol, es decir, enviado por parte de Dios. ¿Quiénes son los enviados? ¿Quiénes realmente
¿quién podría predicar? ¿Quién ha sido enviado? Hoy Está tenemos escogido. muchas personas que predican sin ser enviados. Por eso es que el Espíritu Santo no los respalda. Pueden ser incluso mejores predicadores. Pablo dice, si algo es que él sabe que no es tan elocuente al hablar, porque él no quiere convencer a la gente. Quien convence es el Espíritu Santo. Si esa obra de redarguir, de pecado, justicia y juicio no la hace el Espíritu Santo, vana es nuestra predicación. Vana es nuestra. Vano, estaríamos hablando palabras persuasivas con humano conocimiento. Pero como nosotros no hablamos desde nuestro punto de vista, sino desde la revelación del Señor Jesucristo, por eso para muchos esto es ridiculez, locura. Hay personas que dicen, no, sí, a mí no me convence. Pues es que yo nunca lo voy a convencer. Nunca trate que yo lo convenza de la verdad, porque yo no soy la verdad. La verdad es Jesucristo. Si a usted no lo convence el mensaje de Jesucristo, es porque usted está destinado a la perdición. Es porque usted está predestinado a la perdición. ¿Judas fue convencido? No, ¿Judas fue convencido? no. No fue convencido. Y Pero veía sí. las señales, estaba con el Señor Jesús, veía la obra del Señor Jesús, veía el poder del Señor Jesús. ¿Fue convencido? Y lo escogió porque él sabía que ya estaba destinado a la perdición. Vamos a orar y vamos a Ay, versículo 1. Padre Santo, nosotros, Señor, te damos gracias. Primero porque claramente nunca te hubiésemos elegido a ti, Señor. De todas las cosas del mundo tal vez hubiésemos elegido cualquier otro camino menos el tuyo, Señor. Y si tú nos llamaste, Señor, fue para vergüenza de sabios, Señor. Señor, enos aquí. Envíanos a nosotros, Padre, pero primero revélate a nuestros corazones en tu plenitud, Señor. Porque nadie puede llamarse testigo tuyo si no te conoce. Hemos de conocerte a través de todo tu carácter, de toda tu palabra, Señor. Hemos de conocer todos tus atributos a través de quién eres tú, Señor Jesús. Porque tú eres el único escogido por el Padre para revelarnos, por medio de tu Espíritu Santo, tu santa voluntad, Señor. Así como Samuel fue escogido y tú lo llamaste, Señor, para revelar tu voluntad. Así como Pablo fue llamado de su propia ignorancia para revelarnos a nosotros los gentiles tu voluntad. Así, Señor, como nosotros hoy estamos dispuestos para conocerte a través de tu palabra, ¿quién eres tú y qué quieres, Señor, de nosotros? Ayúdanos, Señor, a comprender esta tu voluntad, a permanecer en ella, a seguir tu camino. Gracias porque esta epístola, Señor, hoy fue escrita y no quitaríamos, sino pondríamos al lado, Señor, de los Efesios, a nosotros, pueblos del camino. Estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor Jesús, dándote gracias porque tú nos has llamado y porque tú nos has revelado quién eres y qué quieres. Permítenos día tras día recibir la vida eterna, porque tú dices, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, Señor, solamente a través de ti tiene sentido este versículo, Señor, porque no conocemos a un Dios lejano, como dice el apóstol Juan, al que pudimos palpar, tocar. ¡Ay, Señor! ¿Cuánto anhelamos poder estar otra vez caminando contigo, Señor? ¿Cuándo podemos verte, Señor? Ven pronto, Padre.
Apresura tu venida, Señor, pero ayúdanos sobre todo a estar preparados para que cuando tú vengas en tu reino, nos halles siendo fiel y justo. Sabes nuestros muchos pecados, Señor, y lo que nos agobia y lo que nos acosa, Señor, día tras día. Son como lobos comiendo nuestras almas, Señor. Pero tú eres el buen pastor, Señor. Y una vez que estamos en tus manos, Señor, nadie nos podrá sacar de ahí, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Porque estando en ti, Señor, produciremos mucho fruto. Y haremos gloria y honra a tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.